Aclaración. Este video es una recopilación de la parte 1 y la parte 2 del iceberg de películas canceladas de Marvel. Es la misma chingadera pero con los dos vídeos juntos. Hola a todos. En este video mostraré las películas canceladas de Marvel. Sin nada más que decir, empecemos. Nivel 1. Spider-Man 4. Esta es sin duda la película más conocida de la lista. Luego del estreno de Spider-Man 3, Sony rápidamente se puso en marcha para hacer una cuarta parte. Sam Raimi volvería como director y la mayoría del reparto principal regresaría también. Además de esto, el buitre aparecería como villano principal y la fecha de estreno estaba fijada para el año 2011. Lamentablemente el guión no le gustó lo suficiente a Sam Raimi y como los de Sony ya estaban apurados en hacer una nueva película, decidieron cancelar la cuarta parte y reiniciar la franquicia. The Amazing Spider-Man 3. En 2014 se estrenó The Amazing Spider-Man 2, y en la propia película se podía ver claramente las intenciones de continuar la saga con una tercera parte. Lo único que sabemos es que en la trama veríamos a los 6 siniestros y revivirían a Norman Osborn para hacerlo el líder del equipo, además de que posiblemente veríamos al buitre como uno de los integrantes. Aparte de esta idea, también había otra en donde Spider-Man usaría la misma fórmula con la que revivieron a Norman Osborn para así revivir a sus seres queridos, entre ellos a Gwen Stacy. Al final la película fue cancelada porque The Amazing Spider-Man 2 no hizo el dinero que Sony quería y prefirieron meter al personaje en el universo cinematográfico de Marvel con una nueva versión. Wakanda Forever, guión original. En la Comic Con del año 2019, se confirmó oficialmente que una secuela de Black Panther llamada Wakanda Forever estaba ya en producción. Lamentablemente en 2020, el actor Chadwick Boseman terminó falleciendo y tuvieron que hacerle modificaciones a la historia por respeto al actor. Sin embargo, el director Ryan Coogler reveló que la idea original era que luego de los sucesos de Infinity War, T'Challa ahora iba a conocer a su hijo y trataría de arreglar las cosas que pasaron en el reino mientras estuvo desaparecido por 5 años. Y sí, el villano de la historia seguiría siendo Namor. Deadpool 3, versión de Fox. Luego de que las dos películas de Deadpool fueron un éxito en todos los sentidos, la Fox rápidamente se puso manos a la obra para hacer una tercera parte. Una de las primeras ideas era que Wolverine apareciera y que la peli fuera sobre un viaje en carretera en donde pasarían un montón de cosas y también volveríamos a ver a los personajes de Cable y Domino. También otra de las ideas es que en la tercera parte veríamos a la Fuerza X como personajes importantes en la trama. Al final Disney terminó comprando a Fox, y varias de las ideas quedaron descartadas. Sin embargo, en la nueva versión de Disney igual veremos a Wolverine como personaje principal. Spider-Man de James Cameron. Antes de que Sam Raimi hiciese su trilogía en los años 2000, James Cameron y la compañía Carolco Pictures ya estaban desarrollando una película e incluso hasta tenían un guión completo. Los datos más destacables es que Leonardo DiCaprio sería Spider-Man, habrían escenas subidas de tono y aparte veríamos a Electro y Sandman como villanos, pero serían un empresario y un ladrón respectivamente. Al final la compañía Carolco perdió los derechos del personaje y años después terminó quebrando XD. Gambit. Esta película legítimamente parece estar maldita. Cuando salió la peli de los X-Men 3 en el año 2006, se tenía pensado poner al personaje de Gambito como parte importante de la trama y además Channing Tatum estaba considerado para el papel, pero tristemente ni el personaje ni el actor aparecieron. La cosa es que cuando salió la peli de Orígenes Wolverine en 2009, rápidamente se consideró la idea de hacer un spin-off sobre el personaje de Gambito. Y bueno, a partir de 2014 oficialmente inició la producción para la película y Channing Tatum estaba comprometido con el proyecto, incluso confirmaron que la fecha de estreno sería para el año 2016. Tristemente luego de esto la película iría cambiando de director en director, hasta que finalmente en 2019 se canceló con la compra de Fox por parte de Disney. Los únicos datos que sabemos de la historia de la película es que veríamos al personaje del Señor Siniestro, además la peli sería clasificación más 18 y tendría un tono similar al de Deadpool. Y bueno, a pesar de todo, Channing Tatum aún está dispuesto a interpretar al personaje en algún proyecto futuro. Nivel 2. Inhumanos, UCM. Bueno, esta película estaba desarrollándose desde el año 2011, pero en 2014 finalmente se había confirmado que sería parte de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel.
Su fecha de estreno era para noviembre del 2018 y los personajes tratarían de cumplir una función similar a la de los X-Men. Al final sucedió algo inesperado, resulta que justo un año después Marvel logró conseguir los derechos de Spider-Man y decidieron enfocarse en él, y entonces la peli de los Inhumanos quedó cancelada hasta nuevo aviso para que al final tuviéramos una serie sobre los personajes. Y bueno, la serie tuvo críticas muy negativas y no sabemos si Marvel hará alguna película con los personajes en el futuro, pero pudimos ver al personaje de Black Bolt en Doctor Strange 2. Sinister Six. Como ya les comenté hace rato, aparte de The Amazing Spider-Man 3, una de las ideas que tenía Sony era hacer una película de los 6 siniestros para seguir expandiendo el universo. Drew Goddard fue contratado como guionista y director, y al parecer la película sería una historia de redención para los personajes o una mamada así, aparte no sabían si meter a Spider-Man o dejarlo fuera de la historia. Y bueno, originalmente la peli se estrenaría en noviembre de 2016, pero con el trato que hicieron Disney y Sony, al final esta idea fue cancelada. Iron Man, New Line Cinema. En los años 2000, luego de conseguir los derechos, la compañía New Line Cinema se puso manos a la obra para hacer una película basada en Iron Man. Algunas de las ideas era poner a Howard Stark, el padre de Tony, como villano principal, y usaría el traje de máquina de guerra, y también otra idea descartada era poner al Mandarín como villano. La peli originalmente se estrenaría en el año 2006, pero al final fue cancelada y los derechos volvieron a Marvel. X-Men Orígenes Magneto. Además de la película de Wolverine, se estaba desarrollando un spin-off basado en el personaje de Magneto. La película ocurriría en los años 1939 al 1955 y trataría sobre Magneto tratando de sobrevivir en los campos de concentración de Auschwitz, y aquí es donde conocería a Charles Xavier, un joven soldado que se volvería su amigo, pero obviamente se volverían enemigos XD. Luego otra idea más era que la película ocurriría en el año 1962 y trataría sobre Charles y Magneto peleando contra un villano, el cual posiblemente era el Señor Siniestro. Al final esta película fue cancelada, pero varias ideas se usaron para la de X-Men, primera generación. No Way Home, guión alterno. Debido al éxito que fue Far From Home en 2019, Marvel y Sony rápidamente anunciaron una tercera parte, pero justo pasó algo. Resulta que en ese tiempo ambas compañías tuvieron un problema por las ganancias que cada uno estaba obteniendo o una mamada así, y como consecuencia Spider-Man quedaría fuera del universo cinematográfico de Marvel. Y como los guionistas no estaban seguros de que si Spider-Man volvería o no, pues decidieron hacer dos guiones. El primer guion es el que ya vimos en cines, ese que tiene a Tobey y Andrew, pero hay otro más. En este guión alterno, aparecería Kraven el cazador tratando de atrapar a Peter y sí, la historia adaptaría el arco de la última cacería de Kraven. Al final, como ya pudimos ver, Sony y Disney llegaron a un acuerdo y vimos el primer guión que daría ganancias aseguradas XD. Fantastic Four 3. Una tercera parte de los Cuatro Fantásticos estaba en planeación. A pesar de que nunca se hizo un guión, habían varias ideas en mente, como por ejemplo, introducir a Franklin Richards, poner a personajes como los Inhumanos, los Skrulls, la Zona Negativa, e incluso se consideraba poner a Black Panther como un personaje. Pero tristemente la segunda película fue un fracaso en taquilla y los planes de una película más quedaron solo como ideas. Nivel 3. X-23. Luego de que Logan fue un éxito en críticas y en taquilla, se planeó rápidamente hacer un spin-off basado en Laura, o también conocida como X-23. James Mangold volvería a trabajar en el proyecto y mencionó que la peli de Wonder Woman del 2017 serviría como inspiración. Luego de esto ocurrió la compra de Fox por parte de Disney y no sabemos si volverán a hacer algo con este personaje. Hulk 2, Ang Lee. Antes del estreno de la película de Hulk 2003, ya se había fijado una fecha de estreno para una secuela en el año 2005. Las ideas para la secuela eran ver al Hulk gris de los cómics y también se consideraba poner al líder y a Abominación como villanos. Y bueno, la peli del 2003 se terminó estrenando y fue un fracaso en taquilla, por lo tanto los planes de una secuela se cancelaron. Sin embargo, varias ideas se terminaron reutilizando para la película de El Increíble Hulk del año 2008, incluso algunos fans la consideran un soft reboot de la peli anterior. Ghost Rider 3. Luego de que la película de Ghost Rider 2 se estrenara, los directores mencionaron una posible tercera entrega y además dijeron que Nicolas Cage estaba interesado en seguir como el personaje. Además, una de las ideas era colocar a una Ghost Rider femenina, específicamente la de Alejandra Jones.
Todos estos planes se cancelaron debido al fracaso de Ghost Rider 2 y de hecho, varias personas ni sabían que se había estrenado una segunda película XD. Secuela de Fantastic Four 2015. Antes de que el reboot de los Cuatro Fantásticos se estrenara, los de Fox ya incluso habían confirmado que en 2017 veríamos una secuela. Y sorpresivamente, a pesar de que la peli fue un fracaso en todos los sentidos, los de la Fox aún planeaban hacer una secuela. Algunas de sus ideas era continuar con el mismo cast, pero cambiando al director o quizás cambiando el tono de la historia. Pero al final, como ya vimos, no hicieron ninguna otra película y los derechos volvieron con Marvel. Venom, Topher Grace. Luego del estreno de Spider-Man 3, y debido a que Sony quería sobreexplotar la saga, hicieron planes para un spin-off basado en el personaje de Venom. El personaje era muy popular y a pesar de que tuvo algunas críticas negativas en Spider-Man 3, aparentemente sería el Venom del mismo universo y con Topher Grace volviendo al papel. Al final este spin-off se canceló junto con Spider-Man 4 XD. Daredevil 2. Luego del estreno de Daredevil en el año 2003, Ben Affleck dijo que solo volvería en caso de que la Fox decidiera adaptar algún arco oscuro de los cómics como Guardián Devil o Born Again. Aparte de esto, también algunas ideas incluían el regreso de Kingpin y la aparición de algunos villanos como Mr. Fear y Misterio. Y bueno, justo en ese tiempo se estrenó un spin-off del personaje de Elektra y como le fue mal en taquilla, los de la Fox decidieron no volver a hacer nada más con los personajes de Daredevil ya que lo veían como una pérdida de dinero XD. Nivel 4. Silver Surfer, Fox. Además de la tercera parte de los Cuatro Fantásticos, también se planeaba hacer un spin-off basado en el personaje de Silver Surfer. Esta historia exploraría los orígenes del personaje y veríamos de nuevo a Galactus, pero esta vez lo veríamos tal y como aparece en los cómics. Al final la peli fue cancelada junto con la tercera parte de los Cuatro Fantásticos. Kitty Pryde, spin-off. En enero de 2018 se confirmó que un spin-off de Kitty Pryde estaba en planeación con Tim Miller como director. Y ya, eso es todo XD, no hubo más información. Spider-Man 3 con el buitre. Antes de que Sony obligara a Sam Raimi a colocar al personaje de Venom, él ya estaba considerando poner al personaje del buitre. Hay artes conceptuales e incluso había elegido al actor Ben Kingsley para interpretarlo, pero como ya mencioné, al final lo quitó y metió a Venom en su lugar. Daredevil Reboot. En el año 2008, cuando se estrenó la película de The Dark Knight, los ejecutivos de Fox de ese tiempo creyeron que sería buena idea reiniciar al personaje, específicamente con un tono similar al que había usado Christopher Nolan en sus películas. Y bueno, en todo ese tiempo trataron de buscar guionistas y directores, pero resulta que para el año 2012 el tiempo ya se les había acabado. Uno de los posibles directores, Hugh Carnahan, declaró que una de sus ideas para la película era que se ambientara en los años 70 y fuera un thriller, pero al final Fox rechazó la idea y los derechos volvieron a Marvel. X-Force. Aparte de Deadpool 3, uno de los planes que tenía la Fox era hacer una película spin-off basado en este equipo. Alguna de las ideas era que X-23 apareciera como la nueva Wolverine y también veríamos a los personajes de Cable, Domino, Warpath, Cannonball y Feral. La peli iba a ser similar a la de los X-Men, pero con un tono más 18, habría mucha violencia y esas cosas que pusieron en las pelis de Deadpool. Al final, como ya pueden imaginar, la peli se canceló cuando Fox fue comprada por Disney. Venom Carnage. Además de The Amazing Spider-Man 3 y la peli de los Seis Siniestros, otro spin-off que planeaba Sony para este universo era una película de Venom. Alex Kurtzman la dirigiría y obviamente aparecería Carnage, pero no se dieron más detalles. Solo se sabe que sería del mismo universo que las pelis de Andrew. Nivel 5. Namor de Submariner. En 1997 empezó a desarrollarse una película basada en Namor. La película tuvo unos cuantos guiones hasta que finalmente Universal obtuvo los derechos y se planeaba que se estrenara posiblemente en 2004. Y bueno, como al final nunca hicieron la película, ya para el 2016 los derechos volvieron a Marvel y el resto es historia. Punisher 2, Lionsgate. Luego del estreno de Punisher en el año 2004, empezó a trabajarse en una secuela con Thomas Jane repitiendo su papel protagónico. Además, mencionó que posiblemente el villano sería Jigsaw. El guión ya estaba listo, pero el estudio notó algunos pequeños errores y aparte no querían gastar mucho dinero, y al final Thomas Jane decidió abandonar el proyecto. Y bueno, los de Lionsgate decidieron reiniciar la franquicia con la película Punisher Warzone y reutilizaron algunas ideas que ya tenían para la secuela. Secuela de Big Hero 6. Sí, para los que no sepan, esta película está basada en un cómic de Marvel.
En 2015, unos meses después del estreno de la primera película, los directores mencionaron que se estaba considerando hacer una secuela. Sin embargo, al final, en lugar de eso, hicieron una serie animada y luego otra serie más para Disney Plus. Silver y Black. Aparte de los spin-offs que ya mencioné para el universo de Andrew Garfield, también se planeaba una película en donde Black Cat y Silver Sable serían las protagonistas. Aparte de estos personajes, también veríamos a Firestar y a Spider-Woman, pero como ya pueden imaginar, esta película también se canceló cuando Disney hizo el trato para tener a Spider-Man en su universo. X-Men 3, versión de Bryan Singer. Originalmente la tercera película de los X-Men tendría de nuevo a Bryan Singer como director, sin embargo, abandonó el proyecto para hacer Superman Returns. La cosa es que una de las ideas que tenía Singer para la tercera entrega es que Emma Frost aparecería en la trama y entendería la situación que Jean Grey estaba pasando respecto a sus poderes. Al final de la película, Jean Grey se terminaría matando a sí misma, pero su espíritu se convertiría en una criatura con el poder de un dios. Y bueno, lamentablemente nunca pudimos ver esta versión y Emma Frost tampoco apareció en el producto final. Civil War, Fox. En el año 2010, Fox ordenó un guión para una película crossover en donde los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil y Deadpool aparecerían juntos. Y esta película adaptaría ni más ni menos que el arco de Civil War, o mejor dicho, harían algo similar XD. La trama iría de que Johnny Storm accidentalmente causaba un desmadre mientras trataba de detener a un villano, y entonces esto hacía que se creara un acuerdo para controlar a los superhéroes, y entonces aquí se creaban los dos bandos, los que querían actuar siguiendo las reglas y los que no querían seguir ni madres. En la película también veríamos algunas peleas como Wolverine vs Mr. Fantástico, pero tristemente esta idea se canceló. Nivel 6. Luke Cage, Quentin Tarantino. En el año 1991, el famoso director Quentin Tarantino planeaba una película de Luke Cage que tendría a Lauren Fishburne como protagonista. Al final Tarantino decidió enfocarse en la producción de Pulp Fiction y nunca hizo nada con el personaje. Secuela de Punisher Warzone. Antes del estreno de Punisher Warzone, el actor principal, Ray Stevenson, mencionó que Lionsgate estaba planeando una secuela que posiblemente tendría a Barracuda como villano principal. Luego de esto, la película de Punisher Warzone se estrenó y como no fue un éxito, los planes para una futura secuela se cancelaron de inmediato. Spider-Man 2099. Cuando Sony planeaba varios spin-offs, otra idea que también tenían era la de lanzar una película de Spider-Man 2099 en el año 2017. Pero como ya saben, al final también se canceló XD. Black Widow, Lionsgate. En el año 2004, el guionista y director David Hayter planeaba una película de Black Widow. Esta película trataría sobre armas nucleares, misiles y básicamente habría mucha acción, pero justo en esos años se estrenaron películas como Ultravioleta, las cuales fueron un fracaso en taquilla, y debido a esto, los de Lionsgate creían que Black Widow tendría un destino similar y prefirieron cancelar la película. Iron Man, Fox. Antes de que los derechos pasaran a New Line Cinema, la Fox ya los tenía en los años 1996. Actores como Nicolas Cage y Tom Cruise habían expresado su interés en protagonizarla. Y además el mismísimo Stan Lee ayudaría a escribir la historia, y bueno, una de las ideas para esta versión era colocar a M.O.D.O.K. como villano. Al final Fox decidió hacer películas de los X-Men y los derechos de Iron Man fueron vendidos a New Line Cinema. Doctor Strange, 2007. Un año antes de que el UCM empezara con Iron Man, el director Guillermo del Toro y el escritor Neil Gaiman se reunieron con Kevin Feige para una propuesta interesante, sería una película de Doctor Strange. Esta película ocurriría en los años 1920 y el protagonista nunca envejecería, se vería igual físicamente y sería alcohólico. Al final Kevin Feige rechazó la idea porque en ese tiempo quería enfocarse primero en los personajes principales de Marvel, tales como Iron Man o el Capitán América. Nivel 7. Wolverine y los X-Men. Antes de que Fox tuviera los derechos, en 1989 el creador Stan Lee tuvo conversaciones con Carol Co. Studios para hacer una adaptación cinematográfica de los X-Men, y tendrían a James Cameron como productor. Bob Hoskins fue casteado como Wolverine y Angela Bassett iba a ser Tormenta. Al final la película perdió interés por parte de James Cameron porque, como ya mencioné, él estaba interesado en hacer una de Spider-Man. Y recién en el año 2000 tuvimos la primera película de los X-Men producida por Fox. Venom, New Line Cinema. En el año 1997, la compañía New Line Cinema planeó una película sobre Venom, la cual sería escrita por David S. Goyer.
Algunos datos interesantes es que Spider-Man no haría acto de presencia en la cinta, además de que Venom vendría de un planeta en donde hay arañas gigantes. Y tal como pueden imaginar, el villano sería Carnage y en la historia se explicaría que él y Eddie Brock eran amigos de la infancia, ya que ambos eran huérfanos. Y ya como último dato importante, nuestro protagonista sería interpretado por Dolph Lundgren. Doctor Doom, Noah Hawley. En el año 2017 se confirmó que una película del Doctor Doom estaba en planeación y tendría a Noah Hawley como director. El actor Mads Mikkelsen se mostró interesado en interpretar al personaje y ya para 2018 se tenía un guión listo. En medio de todo esto, justo ocurrió la compra de Fox por parte de Disney y el proyecto quedó cancelado, pero el director dio algunos detalles de la cinta. La película tendría temas políticos y nos explicarían que Doom sería el rey de la Adveria. La cosa es que después de 10 años gobernando el lugar, Doom invitaría a una periodista con el fin de darle un mensaje importante al resto del mundo. Y bueno, la película se canceló, así que nunca sabremos cuál era ese mensaje XD. Silver Surfer, 1989. En el año 1989, Eric Fleming se contactó con Marvel para hacer un pequeño corto basado en Silver Surfer. Este corto duraría 5 minutos y usaría un CGI para hacerlo lo más fiel posible al diseño original. Luego de esto, el corto captó el interés de algunos estudios los cuales querían hacer una película completa basada en el personaje. Incluso en 1992 el mismísimo Quentin Tarantino llegó con un guión para hacer una película sobre el personaje, pero fue rechazado XD. Y bueno, está de más decir que nunca hicieron ninguna película sobre Silver Surfer. Precuela de Blade. Luego de que la trilogía de Blade había terminado, el director Stephen Rington dijo en 2008 que planeaba desarrollar una nueva trilogía, pero esta vez serían películas precuela y el personaje de Deacon Frost volvería. Al final, como ya vimos, esta trilogía nunca se hizo. She-Hulk, años 90. Una película de She-Hulk fue anunciada a principio de los años 90. Esta tendría a Brigitte Nielsen como protagonista e incluso hicieron algunas fotos promocionales, pero tristemente al final se canceló. Nivel 8. Doctor Strange, Charles Band. En los años 90 el director Charles Band consiguió los derechos para una película de Doctor Strange, sin embargo, los derechos justo expiraron antes de que pudiera hacer la película XD. Pero a pesar de esto, reescribieron el guión que ya tenían, y decidieron cambiar el nombre a Dr. Mordrid. Aunque, aquí hay algo raro, ya que luego dijeron que en realidad la idea siempre fue hacer una película con personajes originales, pero también mencionaron que Charles Band y Stan Lee se conocían y eran amigos, así que no sabemos si de verdad planeaban hacerla una película de Doctor Strange o algo original. The Hands of Shang-Chi. En el año 2001, el director Stephen Rington anunció que estaba desarrollando una película basada en Shang-Chi. La película obviamente sería sobre artes marciales XD y al parecer sería producida por la compañía DreamWorks. Al final nunca la hicieron y recién en 2021 tuvimos una película con Shang-Chi. Howard el Pato. En 1984, el mismísimo George Lucas anunció el desarrollo de una película animada basada en Howard el Pato. Sin embargo, hacer la animación iba a requerir mucho dinero y además de esto, una de las condiciones del contrato era que la película tenía que ser live action. Así que al final la película se convirtió en la que vimos en el año 1986, la cual fue odiada por todo el mundo y fue un fracaso en taquilla. Runaways. En 2008, una película basada en Runaways estaba en producción, en una muy lenta producción específicamente. Y bueno, cuando llegó la fase 3, Kevin Feige mencionó que quizás harían algo con los personajes, quizás alguna película o algo. Y bueno, nunca hubo una película, pero en su lugar decidieron hacer una serie. X-Men Fear the Beast. Un spin-off basado en el personaje de Bestia fue planeado por Fox antes de la compra de Disney. La película ocurriría entre los años 90 y principios de los 2000, y aparte de Bestia, veríamos apariciones de Wolverine, Tormenta y también del Profesor X. El villano principal sería Wendigo y al final veríamos una aparición del Señor Siniestro. La peli se canceló porque en ese momento, Simon Kinberg, el que se encargaba de las películas de los X-Men, en ese momento estaba trabajando en Dark Phoenix y como la película de Bestia incluía varios personajes de los X-Men, pues no quería hacerla todavía. Nick Fury, Andrew W. Marlowe. En el año 2006, el guionista Andrew Marlowe escribió un guión para una película de Nick Fury la cual estaría basada en los cómics de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. e incluso veríamos el Helicarrier en la historia. Este guión no fue escrito para la versión del UCM, pero el guionista dijo que quizás podrían modificarlo para hacerlo parte de esa versión.
Pero como ya vimos, nunca se hizo ninguna película de Nick Fury. Nivel 9. Precuela de Ant-Man. En 2018, cuando se estrenó Ant-Man y la avispa, el actor Michael Douglas mencionó que le interesaría interpretar a una versión joven de Hank Pym en una posible precuela de Ant-Man, y de hecho el propio director de las películas de Ant-Man ya había propuesto esta idea en 2015. Pero actualmente parece que eso no va a suceder. Ultimate War Thor. Estas iban a ser dos películas animadas que irían directo a DVD, y no tendrían relación ninguna con la otra. La peli de Ultimate War adaptaría el cómic de mismo nombre en donde aparecen personajes como los X-Men, Nick Fury, Capitán América, entre otros. Y bueno, la película de Thor tendría a Beta Ray Bill como uno de los personajes principales. La tía May, spin-off. De todos los spin-offs que quiso hacer Sony, este gana el premio por ser la idea más pendeja de todas. Sonará como broma, pero mientras Andrew Garfield aún seguía siendo Spider-Man, los de Sony querían hacer una película spin-off en donde veríamos a la tía May cuando joven y posiblemente íbamos a ver a los padres de Peter. Afortunadamente, la película fue cancelada, y en serio, qué bueno que la cancelaron XD. Iron Fist, Kirk One. En el año 2000, Marvel empezó la producción de una película de Iron Fist que tendría a Kirk One como director y a Ray Park como protagonista. La película planeaba lanzarse en 2004 e incluso el actor Ray Park había leído varios cómics del personaje para prepararse. Y bueno, nunca hicieron la película y en 2013 el CEO de Disney, Bob Iger mencionó que quizás no harían ninguna película sobre él. Sin embargo, el personaje tuvo una serie en Netflix y se volvió más popular, por lo que tiempo después se mencionó que quizás ahora sí podrían hacer una película sobre él. Taskmaster. En el año 2008, el director Hugh Carnahan planeó hacer una película basada en el villano Taskmaster. La historia exploraría los orígenes del personaje y además también veríamos a Moon Knight, y de hecho, en la película Moon Knight le daría una paliza, la cual se supone que daría inicio a la trama o algo así XD. Tristemente esta idea se canceló. Thor, Sam Raimi. Llegamos a la última película de la lista. En los años 90, luego de haber hecho Darkman, Stan Lee llamó a Sam Raimi impresionado por su trabajo y ambos salieron a comer. Y ahí fue cuando Stan Lee le mencionó que deberían trabajar juntos y Raimi dijo que deberían hacer una película de Thor. La cosa es que ambos hicieron un guión y se lo llevaron a la Fox, pero ellos estúpidamente creyeron que los cómics no darían ganancias, así que rechazaron el guión XD. Luego de esto, fueron como a 8 estudios más y como pueden imaginar, todos los estudios rechazaron esta idea porque al parecer creían que quizás los religiosos se podrían ofender al usar a un dios en una cinta, pero bueno. Hoy en día está de más decir que varias productoras hubieran aceptado hacer dicha película. Sin nada más que decir, comencemos con el iceberg XD. Nivel 1. Capitán América, Sociedad Serpiente. Bueno, empezamos con un caso bastante conocido y uno de los más raros. No se sabe realmente si esta película alguna vez fue planeada, pero la mayoría tiene la creencia de que sí, y ahora mismo les daré el contexto. En una conferencia del año 2014 sobre el UCM, al principio se anunció que la tercera película del Capitán América se llamaría Sociedad Serpiente, sin embargo, al final se reveló que en realidad esta película adaptaría el arco de Civil War. Ahora la pregunta es, ¿en algún momento se planeó hacerlo de la Sociedad Serpiente? Pues para que se hagan una idea, originalmente Iron Man casi no aparece en esta película ya que, al parecer Robert Downey Jr. estaba pidiendo mucho dinero, así que, tal vez hicieron una historia alterna en caso de que no pudieran llegar a un acuerdo con el actor. Y tal vez esta historia era la de la Sociedad Serpiente, porque al fin y al cabo, son enemigos recurrentes del Capitán y hubieran servido bien para cerrar su trilogía. The Amazing Spider-Man 4. En 2013 se anunció que la tercera y cuarta entrega de la saga del sorprendente Hombre Araña se estrenarían en 2016 y 2018 respectivamente. Al final, por problemas internos, el sorprendente Hombre Araña 3 se estrenaría en 2018 y la cuarta entrega se quedó sin fecha específica. Se dice que la cuarta entrega presentaría a los 6 siniestros y posiblemente ya sería la última de esta saga XD, pero como ya vimos, al final la última película fue la segunda, ni siquiera hubo tercera parte. Ant-Man, Edgar Wright. Como ya sabrán algunos, Edgar Wright estuvo desarrollando esta película como por 10 años y ya tenía casi todo listo, pero justo al final se fue por diferencias creativas. Y bueno, el guión que hizo Edgar tiene algunas diferencias con el producto que vimos en cines. El guión de Edgar no era tan serio, era más divertido XD, además en esta versión no existía el reino cuántico.
El personaje de Hulk tampoco no era muy importante, y además la cinta sería más independiente en el sentido de que no tendría tantas referencias al UCM. Y bueno, como ya mencioné, hubieron diferencias creativas entre el director y Marvel Studios, así que al final dejó la producción y el guión fue reescrito para convertirse en la versión que vimos en cines. The Wolverine, Darren Aronofsky. Originalmente Darren Aronofsky fue elegido para dirigir la segunda película de Wolverine y como pueden imaginar, la trama tendría algunas diferencias. La película iba a tener más escenas sacadas del cómic en el que se basó, incluyendo a un Silver Samurai con el traje clásico, además de tener pocas conexiones con la saga de los X-Men, y también muchas escenas sangrientas. Al final el director dejó la producción por problemas personales que estaba pasando en ese tiempo. Dark Phoenix, guión original. X-Men Dark Phoenix fue una película del año 2019 que fue la última de la saga principal de los mutantes, y tristemente fue un fracaso en críticas y en taquilla. Sin embargo, en la versión original veríamos al personaje de Emma Frost y a su equipo Hellfire Club como villanos principales. Pero luego de esto, el guión se reescribió y ahora los Skrulls serían los villanos principales, además habría una batalla final en Nueva York, específicamente en el edificio de la ONU. Tristemente los Skrulls fueron reemplazados del guión final porque para ese tiempo, se había anunciado que la misma raza de alienígenas aparecerían en la película de Capitana Marvel y al parecer esto se hizo para evitar comparaciones. Y de esta forma, tuvimos una raza alienígena totalmente distinta en la película de Dark Phoenix. Iron Man 4. A pesar de que nunca hubo una confirmación oficial, ya habían varios rumores y entrevistas que daban a entender esto. Las 3 películas de Iron Man fueron un éxito comercial y aparte es de los personajes más famosos del UCM, así que esto no hubiera sido raro. A Robert Downey Jr. a veces se le preguntaba esto y él respondía que posiblemente tendríamos una cuarta entrega, o incluso Jon Favreau, director de las 2 primeras pelis, mencionó que a veces le hablaba de esto a Kevin Feige, lo de hacer una cuarta película quizás con un nuevo actor o personaje. Pero al final como ya vimos Tony Stark falleció en Avengers Endgame y aquí se completó su arco de personaje, así que posiblemente ya no tendremos ninguna película nueva con él. Nivel 2. El Increíble Hulk 2. A pesar de que El Increíble Hulk no fue un mega éxito a nivel mundial, tuvo muy buenas críticas y logró recuperar su presupuesto, así que hubieron algunas ideas para una secuela. Una idea que propuso Edward Norton, el actor de Hulk en ese tiempo, era hacer algo más psicológico inspirándose en las películas del Batman de Nolan, hacer que ahora Bruce Banner pudiera controlar su transformación y se llevara bien con Hulk. Y bueno, otra idea que tenía el director de la primera película, era introducir al Hulk gris y al Hulk rojo que salían en los cómics, pero como ya vimos, nunca tuvimos la segunda parte. Además Edward Norton fue reemplazado con otro actor y Hulk tristemente solo apareció en películas crossovers. Spider-Man 5 y 6. Además de Spider-Man 4 de Tobey Maguire, una de las ideas era que esto se convirtiera en una nueva trilogía. El nuevo plan era llegar hasta la 6ª película, pero con la cancelación de la 4ª entrega, obviamente las otras 2 también se fueron a la chingada. War Machine. En las épocas de Iron Man 2 y Iron Man 3, el personaje de War Machine había sido bien recibido por el público y Marvel rápidamente consideró hacerle su propia película en solitario. Según Don Cheadle, la historia trataría sobre la doble vida de War Machine, aparte de ser un superhéroe, el tipo trabajaba con el ejército y esto en algún momento le causaría problemas con algunos políticos o gente importante y el gobierno podría irse en contra suya. Al final como ya vimos esto solo quedó como una idea, en ese tiempo Marvel se enfocó en otros personajes de su galería pero actualmente se le está haciendo otro spin-off a Máquina de Guerra. Thor 2, Patty Jenkins. Patty Jenkins, conocida por dirigir las 2 primeras películas de La Mujer Maravilla, originalmente iba a dirigir la secuela de Thor. En una entrevista que hizo años después, Patty reveló que su secuela sería como una especie de ópera espacial al estilo de Romeo y Julieta pero con Thor y Jane Foster ocupando estos roles XD, o sea, una historia en donde tratarían de estar juntos pero no pueden. Al final la directora dejó la producción de la película porque ya había un guión hecho y se dio cuenta de que la cosa no saldría bien y probablemente le hubieran echado la culpa a ella. Black Cat, 2017. Cuando Sony lanzó el sorprendente Hombre Araña 2 y planeaban competir con el UCM, anunciaron un montón de spin-offs. Uno de ellos era una película de Black Cat la cual estaría escrita por Lisa y Nolan y sería lanzada en 2017. Aparentemente la actriz Felicity Jones repetiría su papel, pero como ya vimos la idea se canceló de inmediato. Secuelas de New Mutants. New Mutants es técnicamente la última película de la saga de los X-Men, siendo un spin-off que se estrenó en 2020.
La película no fue un éxito ni en críticas ni en taquilla, pero habían planes para volverla una trilogía. Y bueno, para resumirlo rápido, las secuelas hubieran continuado con el estilo terrorífico que tenía la primera parte, habrían nuevos personajes como Warlock y Cartman, y aparte la tercera película adaptaría el arco Inferno de los cómics, en donde veríamos un crossover con el equipo principal de los X-Men. Al final todos estos planes se cancelaron debido al fracaso de la primera película y además por el hecho de que Disney compró a la Fox y ya no tenían interés en continuar con esta idea. Nivel 3. Doctor Strange 2, Scott Derrickson. Antes de contratar a Sam Raimi y hacer que la película trate sobre el multiverso y Wanda como villana, la secuela de Doctor Strange iba a ser muy distinta. La cinta tendría de vuelta a Scott Derrickson, director de la primera entrega, y aparte tendríamos a Nightmare como villano principal. Este personaje, como pueden imaginar, le causaría pesadillas a las personas y sí, la película originalmente sería de terror, incluso habría una escena en donde Nightmare entra en los sueños del Doctor Strange y vemos cómo su hermana pierde la vida. Al final Scott Derrickson dejaría el proyecto por diferencias creativas y los de Marvel hicieron la película que todos conocemos. Películas de Espectacular Spider-Man. Antes de que la serie se cancelara, habían planes de hacer 5 temporadas e incluso expandirla con algunas películas para DVD. Estas películas ocurrirían entre medio de las temporadas y nos mostrarían los años de universidad de Peter, pero como ya sabemos, todos estos planes se cancelaron junto con la serie. Spider-Man, Michael Jackson. En los años 90, cuando Marvel estaba teniendo problemas económicos, el famoso cantante y rey del pop, Michael Jackson, consideró comprar la editorial. Michael iba a hacer el acuerdo con el mismísimo Stan Lee, pero por alguna razón al final no se concretó. Y bueno, el cantante era muy fanático de Spider-Man y al parecer su plan era comprar a la editorial para poder hacer una película del Hombre Araña que sería protagonizada por él mismo. Y sí, esta historia fue confirmada por el mismísimo Stan Lee y por Taj Jackson, uno de los sobrinos del cantante. Ant-Man, años 80. A finales de la década de los 80, Stan Lee se acercó a la productora New World Pictures para proponerles hacer una película sobre el hombre hormiga. La idea fue rechazada porque en ese tiempo Disney estaba produciendo la película de Querida, encogía a los niños, y tristemente Ant-Man tendría un concepto similar, así que al final se descartó. Fantastic Four, Peyton Reed. Al principio de los años 2000, el director Peyton Reed firmó para encargarse de una futura película de los Cuatro Fantásticos. Peyton estuvo desarrollando esta idea como por un año y la cinta sería similar a la de A Hard Day's Night, la película de los Beatles que se estrenó en los años 60. Además, en esta historia los Cuatro Fantásticos ya serían un equipo creado y no veríamos su historia de origen. Al final Peyton dejaría el proyecto porque al parecer la película sería muy costosa y los de la Fox no querían gastar tanto dinero XD. Días del futuro pasado, Matthew Vaughn, el director de X-Men Primera Generación, originalmente tenía un plan diferente para esta nueva trilogía. Luego de Primera Generación, él quería hacer una segunda película en donde conoceríamos a un Wolverine joven siendo interpretado por Tom Hardy. Y ahora en la tercera veríamos Días del futuro pasado para cerrar con broche de oro, pero los de la Fox quisieron adelantar todo y hacer que esta fuera la segunda película. Matthew explicó que lamentablemente los ejecutivos de Hollywood a veces toman estas decisiones para conseguir más dinero. Nivel 4. Hulk, Jonathan Henslake. En 1992 Universal Studios empezó la producción para una película de Hulk que tendría la siguiente trama. Bruce Banner trabajaría en una empresa llamada Amalgamated Dynamics que usaría a 3 criminales como sujetos de prueba para un experimento de radiación gamma. Pero, las cosas terminarían saliendo mal y los criminales se convertirían en unos insectos monstruos y Bruce se terminaría convirtiendo en Hulk y ahora tendría que pelear con ellos para así salvar al mundo. Y bueno, la película usaría animatrónicos y efectos especiales, y debido a esto, el presupuesto cada vez se estaba haciendo mayor, así que los de Universal terminaron cancelando el proyecto. Daredevil, Chris Columbus. En los años 90, Columbia Pictures contrató a Chris Columbus para hacer una película de Daredevil que tendría una trama bastante similar a la que vimos en el año 2003, pero habrían algunas diferencias. Por ejemplo, en este guión, Matt dice todos sus pensamientos en voz alta, como si literalmente fuera un cómic XD. Además tendríamos varias escenas sacadas del arco Born Again, incluyendo a Maggie Murdock, la madre de Matt, y el plan de Kingpin consistía en volverse alcalde de la ciudad. Al final, como ya sabemos, este guión no fue usado en el producto final y además Chris Columbus tampoco la dirigió. Kingpin, Martin Scorsese. Bueno, esto es más que nada una leyenda urbana, pero quién sabe, en una de esas a lo mejor es real, así que lo mencionaré de todas formas XD.
¿Recuerdan la noticia en donde Martin Scorsese dijo que Marvel no era cine y demostraba su desprecio a las películas de superhéroes? Pues se dice por ahí que esto ocurrió porque en los años 80 quiso hacer una película basada en Kingpin, pero la compañía no lo dejó. Desde entonces por esa razón no le gusta Marvel, pero como ya dije, esto es solo una leyenda urbana, así que no lo tomen en serio XD. Spider-Man, Drew Goddard. Cuando Spider-Man recién había sido introducido al UCM, la primera opción para dirigir el nuevo reboot era Drew Goddard, conocido por crear la serie de Daredevil de Netflix. Al parecer la idea era que esta película se llamara El espectacular Hombre Araña, el tono sería más serio y tendríamos presencia o referencias de los 6 siniestros. Al final Drew Goddard fue reemplazado por John Watts y el resto es historia. Black Panther, años 90. En 1992, el actor Wesley Snipes adquirió los derechos de Black Panther para hacer una película, porque según él, no había ningún superhéroe negro en el cine, y justamente Black Panther le parecía muy interesante. Su idea era protagonizar la película y se juntó con Columbia Pictures y el mismísimo Stan Lee para desarrollarla. Habían hecho como unos 3 guiones, pero tristemente la película se canceló porque en ese tiempo no existía la suficiente tecnología para representar bien al país de Wakanda. Además de esto, aún no estaban satisfechos con los guiones ya hechos y aparte creían que la gente iría al cine pensando que la película trataba sobre el Black Panther Party, un partido político que no tiene relación con el personaje. Deadpool, Jeff Wadlow. En 2013, antes de contratar a Tim Miller como el director para Deadpool, los de la Fox ya estaban viendo la posibilidad de hacer otra versión. Esta historia sería hecha por Jeff Wadlow, director de Kick-Ass 2, y trataría sobre Deadpool peleando contra los Merodeadores, un equipo de villanos liderados por Mr. Siniestro. Se hicieron artes conceptuales y podemos ver que Deadpool tendría un traje más realista, apegándose al estilo que tenían las pelis de los X-Men hechas por la Fox. Y por cierto, además de Deadpool, Jeff también estaba desarrollando una película de la X-Force que posiblemente estaría conectada. Pero bueno, al final como ya vimos estos planes se cancelaron. Nivel 5. Misterio, spin-off. En junio de 2017, poco tiempo antes de que se estrenara Spider-Man Homecoming, se informó que se estaban desarrollando películas spin-offs de Kraven el Cazador y Misterio, ambas para el universo que estaba haciendo Sony. La de Kraven se estrenará en 2024, mientras que la de Misterio fue cancelada y poco tiempo después vimos al personaje en Spider-Man Lejos de Casa. La venganza del increíble Hulk. En 1990 se estrenó la película llamada The Death of the Incredible Hulk, y tal como indica su nombre, Hulk y Bruce Banner aparentemente serían desvividos XD. Pero bueno, se planeó hacer una secuela llamada La venganza del increíble Hulk en donde Bruce Banner volvería a la vida pero ya no podría transformarse en Hulk. Bruce ahora trabajaría con el gobierno para evitar accidentes como el que lo convirtió en Hulk, pero unos villanos lo capturarían y lo obligarían a convertir a sus agentes en seres parecidos a Hulk. Entonces para detenerlos, en el tercer acto de la película Bruce tendría que recrear el accidente que le dio los poderes para transformarse nuevamente en Hulk y detener a los villanos. Tristemente al final esta película se canceló porque la anterior no fue un éxito y además tiempo después el actor de Bruce Banner, Bill Bixby, terminó falleciendo. Alpha Flight. A principios del año 2017, se informó que la Fox estaba planeando expandir la saga de los X-Men haciendo más películas sobre mutantes. Uno de estos equipos era Alpha Flight, pero nunca se concretó nada. Exiles. Y siguiendo con el dato anterior, también se planeó una película sobre los Exiles, pero como pueden imaginar, tampoco se concretó nada XD. Multiple Man. Acá tenemos otro proyecto más de la Fox y de este se saben más datos. En noviembre de 2017, la Fox anunció una película basada en Multiple Man, personaje que puede clonarse a sí mismo. El proyecto estaba siendo desarrollado por James Franco y además planeaba protagonizarla y producirla. El proyecto no llegó a ninguna parte y sinceramente creo que tampoco nadie tenía interés por verla. Thor, Matthew Vaughn. En el año 2006, Marvel Studios comenzó a desarrollar la película de Thor, con Daniel Craig como posible protagonista, Matthew Vaughn como director y un guión escrito por Mark Protosevich. La historia sería la siguiente. La película tendría inspiración del Señor de los Anillos y se nos explicaría que Odín creó a la Tierra y que actualmente gobierna Asgard y están en medio de una guerra con los gigantes de hielo. Habría una profecía en donde se explicaba que uno de los hijos de Odín trataría de matarlo y el otro lo detendría, entonces Loki aprovecharía esto para tratar de poner a Asgard en contradictorias y quedarse con el trono. Luego de una serie de sucesos, Odín haría que Thor se fuera a la Tierra y aquí es donde Thor conocería a unos vikingos y ya al final encontraría el martillo y vencería a Loki.
Y por cierto, en esta película también veríamos a personajes como Lady Sif y Malekith. A pesar de que a Paramount le encantó el guión, calcularon que hacer la película costaría 300 millones, así que lo reescribieron, pero al final Matthew dejó la dirección y el resto es historia. Nivel 6. Doctor Strange, Wes Craven. En 1992 la compañía Savoy Pictures contrató al director y creador de Freddy Krueger, Wes Craven, para dirigir una película del Doctor Strange con un estreno previsto para 1994 o 95. David S. Goyer se encargaría del guión de la película, pero tiempo después los derechos se irían a otra compañía. David aún seguía en el proyecto y ahora sería el director, pero como ya vimos, de todas formas la película nunca salió. Power Pack, UCM. Power Pack es un equipo de superhéroes conformado por 4 hermanos y bueno, en septiembre de 2017 se mencionó que estaban planeando una película para el universo cinematográfico de Marvel. Uno de los productores de Guardianes de la Galaxia 2 se encargaría de supervisar el proyecto y dijo que tendría un estilo similar al de las películas de mini espías. Al final nunca más se supo más información, pero es obvio que la idea se canceló. Morbius, años 2000. En mayo del año 2000, Artisan Entertainment hizo un trato con Marvel para hacerles películas a algunos de sus personajes, y curiosamente Morbius era uno de los candidatos para tener su propia cinta. Al parecer esto no pasó de ser una idea, pero curiosamente el personaje había aparecido en una escena eliminada de la primera peli de Blade. X-Men, Andrew Kevin Walker. En 1994 Andrew Kevin Walker empezó a escribir un guión para una película de los X-Men. En esta historia el Profesor X reclutaría a Wolverine y el equipo además tendría a Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia y Ángel. Por otra parte, el equipo de Magneto no tendría a Mystique, pero tendría a Juggernaut y a Blob. Estos villanos tratarían de conquistar a Nueva York. Además veríamos a Bolívar Trask como otro villano más y tendría a 2 centinelas, pero bueno. El guión no era malo, pero sería muy costoso, especialmente para los años 90, y la Fox terminó descartando esta versión. Hulk, John Turman. En los años 90, John Turman, un fan de los cómics de Hulk, escribió un guión para una posible película. Esta historia estaba altamente influenciada por los cómics clásicos y veríamos un enfrentamiento entre Hulk y las fuerzas militares del General Ross. Además también veríamos a personajes como el líder y a Rick Jones, y se nos mostraría que Brian Banner, el padre de Bruce, fue la razón del por qué nuestro protagonista tiene tanta ira en su interior. A la compañía encargada no le gustó mucho este guión y al final se descartó, pero algunas ideas fueron reutilizadas en películas futuras. Fantastic Four, Chris Columbus. A mediados de los años 90, la Fox empezó el desarrollo de una película de los 4 Fantásticos con Chris Columbus como director. Uno de los primeros guiones tenía la siguiente historia. La película empezaría con los 4 integrantes preparándose para subirse a un cohete espacial en donde experimentarían con nanotecnología. Victor Von Doom en esta versión se llamaría Victor Obrecht y se enojaría con nuestros protagonistas, así que luego de unos sucesos, ellos irían a una nanocámara en donde obtendrían sus poderes y Victor aparentemente moriría. Luego de esto, nuestros protagonistas detendrían a unos terroristas y recibirían el nombre de los 4 Fantásticos. Mientras tanto, Victor se convertiría en el Doctor Doom, iría a conquistar la Latveria y crearía un ejército de robots para tratar de dominar el mundo. Al final nuestro equipo de héroes irían a la Latveria y terminarían derrocando al Doctor Doom, y en una escena de los créditos se nos revelaría que Mr. Fantástico y la Mujer Invisible tendrían un hijo, dando a entender que habría una secuela. Esta versión del guión incluso tuvo artes conceptuales y todo, pero finalmente se canceló porque el presupuesto sería muy elevado. Nivel 7. Brother Bodoyo. En el año 2003, el canal Sci-Fi Channel anunció que estaban desarrollando una película para televisión basada en Brother Bodoyo, un personaje desconocido de Marvel Comics. Avi Arad ayudaría a producirla, pero el proyecto rápidamente fue abandonado y cancelado. Nightwatch, Sony. En septiembre de 2017, los de Sony anunciaron una película basada en Nightwatch, un personaje que se parece a Spawn pero que usa un traje tecnológico XD. Esta película sería para el universo de Venom y Morbius, y justamente en los cómics él ya había hecho crossover con Venom, pero no supimos nada más de este proyecto. Blade, David Fincher. Antes de que se estrenara la versión que todos conocemos, David Fincher, director conocido por hacer películas como El Club de la Pelea, estuvo a punto de dirigir la película de Blade. David S. Goyer, guionista de las 3 películas, explicó que uno de los primeros guiones lo escribió en conjunto con el director. David Fincher puso en una mesa varios libros de fotografía y explicó detalladamente cómo había que hacer la película, cada escena, cada personaje, todo por 2 horas.
Al final, como ya sabemos, David no dirigió Blade, pero David S. Goyer dijo que las ideas de Fincher influyeron bastante en él para el guión final. Werewolf by Night. La mayoría debe conocer a este personaje por el especial de Disney Plus, pero la verdad ya habían planes de hacerle su propia película. En 2003 se anunció que Robert Nelson Jacobs haría el guión y en 2005 iniciaría la filmación, pero como ya sabrán, nunca lo hicieron XD. Los únicos detalles que sabemos es que el protagonista sería un personaje original llamado Jake Lightman, pero el villano sería Silver Danger, un personaje que sí existe en los cómics. Ka-Zar básicamente sería el Tarzán de Marvel Comics, pero la diferencia es que este personaje viviría con dinosaurios y criaturas de ese estilo. En 2009 se anunció que Marvel Studios estaba considerando hacer una película, pero a estas alturas es obvio que la idea se descartó. Copperhead, George Romero. Tal como indica su nombre, Copperhead es un personaje que usa una cabeza de serpiente como disfraz, y bueno, él no tiene poderes pero usa pistolas y sabe pelear un poco. La cosa es que a principio de los años 80, George Romero, un director famoso de películas de zombies de esa época, se interesó en hacer una película sobre este personaje. Sin embargo, esto sería una reimaginación, o sea, ahora Copperhead sería un sheriff mitad cyborg que viviría en un futuro postapocalíptico en donde también habrían otros cyborgs, ninjas y científicos locos. Se dice que esta película sería una fusión entre Robocop y Star Wars, y sería muy ambiciosa para la época. Y bueno, esta sería la primera película cinematográfica de Marvel, pero tristemente en ese tiempo no tenían mucho dinero para el proyecto, además de que George Romero había lanzado una película que fue un fracaso en taquilla, y así fue como Copperhead finalmente se canceló para siempre. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espera un segundo, te faltaron algunas películas. Oh, hola Rick Demostrom. Tienes razón, ahora mismo las mencionaré XD. Nivel extra. Spider-Man, Steve Krantz. En 1975, Steve Krantz, productor de la serie animada de Spider-Man de los 60, se acercaría a Marvel para hacer una película live action del personaje. Y bueno, la idea inicial de Krantz es que esta película fuera un musical XD, pero la descartó de inmediato y decidió que la película estaría basada en el cómic donde Gwen Stacy era desvivida por el Duende Verde. Sin embargo, habrían algunas diferencias, las más notables es que en esta historia, Spider-Man lucharía contra unos neonazis y contra algunos robots gigantes. Steve Krantz trataría de proponerle esta idea a algunos estudios, pero la rechazarían porque sería muy costosa de producir. Iron Man, Stuart Gordon. En los años 90, Universal Studios contrató al director Stuart Gordon para hacer una cinta basada en Iron Man. Esta película tendría al guionista de Robocop haciendo la historia y se nos presentaría a un Tony Stark que ya había sido Iron Man pero se había retirado. Este Tony tenía problemas de alcohol pero tendría que regresar a ser un héroe porque el mandarín aparecería con la intención de destruir el mundo o algo así XD. Algunos actores considerados para el papel de Tony Stark eran Jeffrey Combs y Johnny Depp. A diferencia de otros casos, esta vez Universal no tenía miedo en gastar mucho dinero porque ellos querían que esta saga de Iron Man fuera el equivalente al Batman de Michael Keaton. Sin embargo, debido a diferencias creativas, al final nunca hicieron el proyecto. Capitán América, Universal. Además de Iron Man, en 1981 Universal Studios trató de hacer una peli sobre el Capitán América. Jeff Bridges sería nuestro Steve Rogers y tendría de compañero a Falcon, mientras que los villanos serían el Barón Zemo y Red Skull. La película empezaría ya con Steve Rogers descongelado y tendría estrés postraumático debido a la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se revelaría que Red Skull también estaba congelado junto con Steve. Mientras esto sucede, el Barón Zemo obtendría el Tesseracto y el Capitán con ayuda de Falcon tendrían que detenerlo. Y por cierto, también veríamos al Soldado del Invierno, pero no se sabe cuál sería su rol en la historia. Al final la cinta se canceló porque el presupuesto sería muy caro y aparte a Universal no le gustó mucho el guión, y luego de esto perderían los derechos del personaje. Daredevil, David Slade. Luego del fracaso de Daredevil 2003, la Fox trató de hacer un reboot con temática más oscura, y uno de los directores considerados era David Slade. Sin embargo, dejó el proyecto y además luego los derechos volvieron a Marvel. En 2013 David explicó que la idea que él tenía en mente era ambientarla en los años 70, Kingpin tendría a una mafia irlandesa y además este Daredevil usaría el traje amarillo, o sea, el primer traje que utilizó en los cómics. Blade 4. En 2022, el actor Wesley Snipes confesó que él había escrito 2 guiones para una posible cuarta entrega de Blade. El actor creía que la productora iba a querer hacer otra película más, pero eso no pasó, así que modificaron esos 2 guiones y los usaron en otros proyectos.
Hulk y Spider-Man, años 80. En el año 1977, se estrenaron dos series live action, una era la del increíble Hulk con Lou Ferrigno y la otra era la de Spider-Man con Nicolas Hammond. Y bueno, se consideró hacer una película crossover con ambos personajes para aprovechar la popularidad que estaban teniendo. En la cinta Nicolas Hammond usaría el traje negro, ya que en ese tiempo estaba siendo popular por Secret Wars. Pero tristemente nunca pudieron filmarla porque Lou Ferrigno andaba ocupado con otros proyectos y además ambos programas eran de diferentes compañías. Iron Man 2, versión original. Bueno, esta es casi la misma película que vimos en los cines, pero habrían algunas diferencias. Originalmente la historia de Demon in a Bottle, o sea, Tony y sus problemas del alcohol, tendrían más peso en la trama, pero para evitar problemas con los niños que vieran la película, no mostraron mucho este lado de Tony XD. Además de esto, Black Widow y Nick Fury tuvieron un rol recurrente ya que Marvel quería hacer pronto la película de los Vengadores, y pues el director tuvo que aguantarse y hacerlo así. Otros detalles importantes es que según Mikey Rourke cortaron varias de sus escenas geniales como Whiplash, y además tendríamos a Ghost como otro villano en la trama. Morty the Teenager. Este cómic trata de un adolescente perdedor llamado Morty bueno, accidentalmente termina siendo desvivido en una carrera de autos. Mort ahora regresa como un zombie o algo así, y sí, este cómic es parte de Marvel. La cosa es que en 2002 se anunció que se estaba desarrollando una película con Elijah Wood como protagonista y Quentin Tarantino como productor, pero como ya vimos, nunca salió nada XD. Y con este cómic que nadie conoce se termina el iceberg. Como pueden ver, Marvel estuvo a punto de tener muchas más películas, algunas sonaban interesantes pero otras literalmente nadie las pidió, pero hey, a lo mejor en algún futuro retomen estos proyectos XD. Nivel secreto, Omega Red. Esta película se estrenaría luego de X-Men Fear the Beast y tendría a Omega Red como personaje principal. Ocurriría en los años 80 y el señor Siniestro aparecería poniendo a prueba a los X-Men, pero como ya imagina todo se canceló cuando Disney compró a la Fox Civil War sin Spider-Man. Antes de que Sony y Disney hicieran el trato para tener a Spider-Man en el UCM se hizo un guión alterno para Civil War en caso de que no tuvieran los derechos. En este guión Ant-Man y Black Panther tenían más presencia en pantalla. ROM 2015. En 2015 Hasbro Studios y Paramount planearon hacer una película basada en el cómic ROM, el cual fue publicado por Marvel. Para 2018 se hizo un guión pero nunca más hubieron noticias al respecto. Dazzler. En los años 80 el guionista Gary Goddard planeó hacer una película basada en Dazzler y Bo Derek sería la protagonista. Al final la idea fue cancelada porque se escogió a John Derek como director y los inversionistas creyeron que fue mala idea. Spider-Man Tobey Hopper. Antes de que Spider-Man tuviera su primera película en 2002, en los años 80 el director Tobey Hopper, el cual había dirigido Matanza en Texas, planeaba hacer una película de terror basada en Spider-Man. En esta versión Peter Parker era bombardeado por una radiación la cual lo terminaba convirtiendo en una araña de 8 brazos, básicamente en un monstruo. Y sí, la película iba a tener inspiración de La Mosca, otra peli de terror con temática similar. Afortunadamente, Stan Lee logró convencerlos de cancelar la película. Deathlock. Una película basada en Deathlock estuvo en producción a principio de los años 90. Estuvo varios años cambiando de director y guionistas y ya en 2009 se canceló, y curiosamente uno de los que fueron considerados para el papel principal fue el mismísimo Robert Downey Jr. Drax y Mantis. En 2020, Dave Bautista reveló que James Gunn estaba considerando hacer un spin-off basado en los personajes de Drax y Mantis, pero en 2021 mencionó que al parecer Marvel no estaba interesado en el proyecto. Y a estas alturas creo que James Gunn tampoco lo debe estar. Spider-Verse. En 2015 se reveló que uno de los planes que tenía Sony era traer a Sam Raimi de vuelta a las películas de Spider-Man, y no solamente eso, también planeaban hacer una película crossover llamada Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man. Y sí, aquí veríamos de vuelta a Tobey Maguire como protagonista junto a Andrew Garfield, pero al final la idea se canceló junto con los otros spin-offs que se planearon en ese tiempo. Sin embargo, luego en 2021 pudimos ver una película crossover en donde Tobey y Andrew ayudarían al nuevo Spider-Man, así que técnicamente la idea no se descartó del todo.
Estamos en abril de 2024 y aún no sabemos qué pasó con esta película, así que no sabía si agregarla en el vídeo XD. Se podría decir que está cancelada, pero al mismo tiempo no lo está. Este es otro proyecto del cual no sabemos si se hará o no. Marvel Studios está pasando por una reestructuración y posiblemente hayan más películas canceladas en el futuro. Esta película no la pueden cancelar. Lo que podría pasar es que Sony la termine haciendo sin ayuda de Marvel Studios, pero estoy segurísimo que no la van a cancelar. No tengo idea de qué va a pasar con esta XD. Le está pasando exactamente lo mismo que a la película de Gambito. Pero en fin, nos vemos en el próximo vídeo.